El café de la sala de descanso en el piso 12 siempre sabía a cobre quemado y sueños rotos. Soy Braulio Herrera, 47 años, y llevaba 8 años bebiendo ese café terrible en tecnologías de seguridad Atlas en Santa Fe, Ciudad de México. Para todos los demás en la oficina, yo era solo otro analista de mediana edad con pantalones caquis y polos, el tipo que sabía dónde estaban todos los archivos y nunca causaba problemas. Ese era exactamente el punto. No sobrevives 15 años en la inteligencia de la Marina y otros 8 manejando activos del Centro Nacional de Inteligencia destacando. Te mimetizas. Te conviertes en parte del mobiliario. El tipo confiable que llega temprano, se queda hasta tarde y mantiene la boca cerrada sobre el verdadero trabajo que ocurre detrás de esas aburridas hojas de cálculo. Estaba de pie junto a la ventana, observando la hora pico de la mañana avanzar lentamente sobre el periférico hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi reflejo me devolvía la mirada, cabello canoso, ojos cansados, el tipo de rostro que olvidas 5 minutos después de conocerlo. Perfecto para un hombre cuyo trabajo era gestionar el salvavidas digital de nuestro activo de inteligencia humana más valioso dentro del Ministerio de Defensa ruso. Nombre en clave del activo, tungsteno. Identidad real, clasificada. Valor para la seguridad nacional mexicana, invaluable. Años de operación, 11 y contando. El hombre nos había estado suministrando inteligencia sobre las capacidades nucleares rusas desde antes de que la mayoría de estos jóvenes engreídos supieran siquiera que era una autorización de seguridad. El cortafuegos secundario que protegía sus comunicaciones utilizaba un cifrado AES 256 con claves rotativas que cambiaban cada 72 horas. Sus paquetes de datos se disfrazaban de entradas de base de datos corruptas, enmascaradas por un protocolo personalizado que había pasado 3 años perfeccionando. La contrainteligencia rusa nunca había detectado el patrón porque no había ninguno, cada transmisión parecía un error aleatorio del sistema. Braulio. La voz cortó el silencio de la mañana como uñas en una pizarra. Javier Valdés, 32 años, nuestro nuevo director de operaciones digitales, entró pavoneándose por el piso con sus zapatillas de diseñador y su traje de 20.000 pesos. Con una maestría en administración de empresas del Tecnológico de Monterrey, entusiasta de las criptomonedas y el tipo de persona que usaba disrumpir como si fuera un signo de puntuación. Llevaba en la empresa exactamente 3 semanas y ya pensaba que era el dueño del lugar. Reunión informativa en 5, anunció Javier, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono. Hablaremos de los nuevos protocolos de eficiencia. Es hora de arrastrar este lugar al siglo XXI. Asentí y tomé mi taza de café. La que decía el empleado más común del mundo, un regalo que me había comprado para mantener la fachada. Javier no tenía idea de que estaba hablando con un hombre que había coordinado operaciones de inteligencia en 14 países. Para él, yo era solo Braulio de cumplimiento, el tipo que ralentizaba las cosas con preguntas molestas sobre protocolos. La sala de conferencias era una de esas cajas de cristal diseñadas para que todos se sintieran expuestos. Javier ya estaba allí, girando en el sillón de cuero a la cabeza de la mesa como si estuviera dirigiendo Apple en lugar de un contratista de defensa de nivel medio. 6 analistas junior estaban sentados alrededor de la mesa, con sus tabletas listas, ansiosos por impresionar al chico de oro. Muy bien, equipo, comenzó Javier, levantando finalmente la vista. He estado revisando nuestros flujos de datos y, francamente, veo mucha ineficiencia. Estamos creando un cuello de botella en las solicitudes de los clientes con todas estas verificaciones de seguridad heredadas. Sabía que esto era un problema. Las verificaciones de seguridad heredadas de las que hablaba incluían los protocolos de nivel de instalación de información sensible compartimentada que mantenían vivo a tungsteno. La Sedena quiere análisis en tiempo real, continuó Javier. Quieren velocidad. Se la vamos a dar optimizando nuestra arquitectura de cortafuegos. Estoy autorizando un desvío en el cortafuegos secundario para los datos de salida. Lo implementaremos el viernes por la mañana. La sala quedó en silencio. Incluso los analistas junior sabían que eso sonaba arriesgado. No puedes hacer eso, dije en voz baja. La cabeza de Javier se giró bruscamente hacia mí. Perdón. El cortafuegos secundario no es solo para la integridad de los datos, expliqué, manteniendo la voz nivelada. Es un protocolo de enmascaramiento para la protección de fuentes. Si lo desactivas, ciertas firmas de datos se vuelven visibles para cualquiera que monitoree nuestro tráfico de salida.
Javier se rió, un sonido agudo y despectivo. Braulio, Braulio, Braulio. Este es exactamente el tipo de pensamiento que nos está frenando. Toma de decisiones basada en el miedo. Mentalidad heredada. Se inclinó hacia adelante. Yo soy el director aquí, no tú. Y te digo que vamos a seguir adelante. Si no puedes adaptarte al nuevo paradigma, quizás es hora de que consideres una jubilación anticipada. Ahí estaba. La amenaza envuelta en jerga corporativa. Miré alrededor de la sala. Los jóvenes analistas miraban fijamente sus tabletas, de repente muy interesados en lo que fuera que estuviera en sus pantallas. Sabían que algo andaba mal, pero no iban a desafiar al chico de oro. Abrí mi computadora portátil y fingí tomar notas. Pero mi mente iba a toda velocidad. Javier no era solo incompetente, era peligroso. No tenía idea de que los datos que quería optimizar incluían comunicaciones cifradas de tungsteno, cuidadosamente disfrazadas de entradas de base de datos corruptas. Si esos paquetes llegaban a la Internet abierta sin los protocolos de enmascaramiento del cortafuegos secundario, la contrainteligencia rusa los detectaría en horas. Mi computadora portátil emitió un suave pitido. No era una notificación de correo electrónico. Era una alerta personalizada de un proceso en segundo plano que había estado ejecutando durante años, monitoreando comunicaciones prioritarias. Una sola palabra apareció en la esquina de mi pantalla, disfrazada de actualización del sistema, tungsteno. Esto eran malas noticias. No era una comunicación programada, tungsteno solo enviaba señales no programadas cuando estaba en peligro inmediato. Eché un vistazo a la pantalla. Apareció otra palabra, solsticio. Ahora tenía un verdadero problema. Solsticio era el código para una cobertura comprometida. Tungsteno estaba en peligro. Necesitaba una extracción de emergencia, y la necesitaba ahora. Braulio. La voz de Javier me sacó de mi pánico. Te estamos aburriendo. Solo procesando las implicaciones, dije, cerrando la computadora portátil. ¿Cuándo exactamente planeas implementar este desvío? El viernes por la mañana, a las 9 en punto. Javier sonrió como si acabara de anunciar un picnic de la empresa. Quiero que todos aquí sean testigos de la nueva era de la eficiencia. Salí de esa reunión con paso firme, pero por dentro estaba calculando probabilidades y plazos. Tungsteno estaba quemado, posiblemente capturado, y este niño arrogante estaba a punto de iluminar sus huellas digitales como un faro para cada oficial de inteligencia ruso en el planeta. De vuelta en mi escritorio, abrí una terminal segura y escribí una consulta que parecía un mantenimiento de rutina del sistema. En realidad, era una señal para verificar el estado del protocolo de contacto de emergencia de tungsteno. El sistema utilizaba una partición oculta que se comunicaba a través del puerto 443, disfrazada de tráfico HTTPS de rutina hacia un sitio web bancario legítimo en Suiza. Esperé 30 segundos. Nada. Lo intenté de nuevo con la frecuencia de respaldo. Aún nada. Eso significaba una de dos cosas: tungsteno ya estaba muerto, o estaba huyendo y no podía arriesgarse al contacto digital. De cualquier manera, el proyecto de eficiencia de Javier estaba a punto de convertir una crisis en una catástrofe. Necesitaba detener a Javier, pero no podía simplemente entrar en su oficina y explicarle que estábamos llevando a cabo una operación del Centro Nacional de Inteligencia desde el piso 12. Esa información estaba compartimentada a niveles que harían que la autorización de seguridad de Javier pareciera una tarjeta de biblioteca. Pero podía hacer otra cosa. Algo que esperaba no tener que usar nunca. Hace 5 años, cuando empecé a trabajar en Atlas, había construido una protección en la arquitectura de red de la empresa. Una bomba lógica, la llamaban en el negocio. Código inactivo que se activaría bajo condiciones específicas. La había diseñado como un interruptor de hombre muerto: si alguna vez se revocaba mi acceso sin los códigos de autorización adecuados del Centro Nacional de Inteligencia, el sistema etiquetaría silenciosamente cada acción administrativa posterior y la replicaría en una granja de servidores segura en la sede del CNI. Era un seguro. Y Javier estaba a punto de ayudarme a presentar una reclamación. A las 2 de la tarde, el correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de todos: reestructuración organizacional, efectiva inmediatamente. Javier estaba haciendo limpieza,
consolidando departamentos y optimizando los recursos humanos para una máxima eficiencia. Leí la jerga corporativa y entendí de inmediato el verdadero problema. No solo estaba cambiando procedimientos, estaba desmantelando los protocolos de compartimentación que mantenían nuestra operación legal y a nuestros activos con vida. Javier lo llamó Proyecto Transparencia. Quería fusionar a los analistas civiles con los oficiales de enlace del gobierno. En lenguaje llano, quería que la gente que arreglaba las impresoras tuviera el mismo acceso a los datos que la gente que gestionaba inteligencia clasificada. Esto ya no era solo incompetencia. Esto era negligencia criminal. Bajo la directiva CNI 704, lo que Javier proponía violaba al menos 6 estatutos federales y podría resultar en cargos de espionaje. Caminé hacia la oficina de Javier. Su puerta estaba abierta de par en par, parte de su filosofía del liderazgo abierto. Estaba de pie frente a una pizarra blanca, dibujando círculos y flechas que no significaban absolutamente nada. Javier, tenemos que hablar sobre el proyecto Transparencia. Se giró, con el marcador en la mano, sonriendo como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Braulio. Brillante, ¿verdad? No más silos. No más secretos. Un gran organismo eficiente. No puedes fusionar esos niveles de autorización, dije. Viola la Ley General de Seguridad Nacional, artículo 34. Viola nuestros acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y compromete operaciones de inteligencia activas. Javier tapó el marcador con un clic exagerado. Ahí vas de nuevo. Viola la ley. Compromete operaciones. Braulio, hablé con el departamento legal. Dijeron que mientras tengamos acuerdos de confidencialidad internos, estamos cubiertos. El departamento legal revisa contratos, no la seguridad operativa. Hay activos de inteligencia humana activos cuyas comunicaciones pasan por nuestros servidores. Si eliminas esas barreras de compartimentación, esos activos quedan expuestos a servicios de inteligencia hostiles. Javier se acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a privilegio. Déjame ser cristalino, dijo, bajando la voz a un susurro condescendiente. Me contrataron para modernizar esta empresa. Tú representas todo lo que vine a eliminar. No me importan tus activos de inteligencia humana. Me importan las métricas de eficiencia y las presentaciones a la junta directiva. Si no puedes sumarte a la nueva dirección, quizás no eres adecuado para la cultura de la empresa. La eficiencia a costa de vidas es negligencia, dije. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado su línea. La sonrisa de Javier desapareció. ¿Vidas? Es una granja de servidores, Braulio, no un campo de batalla. Pero, ¿sabes qué? He terminado con esta conversación. También estoy reestructurando el personal, y estoy buscando gente de equipo, no obstáculos. Salí de su oficina sabiendo que Javier iba a quemar la casa para demostrar que podía arreglar las tuberías. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo a través de los canales oficiales. Pero no necesitaba canales oficiales. Esa noche, fui a mi pequeño apartamento en la Colonia del Valle y abrí mi computadora portátil personal. Accedí a una partición que el Departamento de Tecnología de la Información de Atlas no sabía que existía y comencé a escribir código. No la bomba lógica, eso ya estaba en su lugar, esperando. Esto era otra cosa. Un protocolo de denegación de servicio que se activaría en el momento en que Javier ejecutara su proyecto de transparencia. Lo llamé Operación Jaque Mate. Cuando el sistema de Javier intentara fusionar las bases de datos, mi código inundaría los enrutadores de la red con miles de millones de solicitudes de sistema de nombres de dominio conflictivas, apuntando específicamente a los protocolos de enlace entre las particiones civil y clasificada. El sistema colapsaría antes de que la fusión pudiera completarse, pero no sin antes registrar cada anulación administrativa que Javier hubiera hecho. La belleza de esto era el momento. El desvío de Javier se activaría primero, creando la violación de seguridad. Luego, mi colapso lo detendría, haciéndome parecer el héroe que evitó un desastre mayor. El jueves pasó como ver un accidente de coche en cámara lenta. Javier estaba en una vuelta de la victoria, chocando los 5 con los desarrolladores y pidiendo pizza para todo el piso. Había programado el lanzamiento de la transparencia para el viernes por la mañana y lo llamaba Día de la Liberación.
Monitoreé las comunicaciones internas de la empresa desde mi escritorio, observando cómo se desarrollaban los preparativos. A las 10 de la mañana, un administrador de sistemas junior llamado Kevin Ramírez marcó una anomalía en los registros de seguridad. Tráfico cifrado irregular detectado en partición segura, decía su ticket de incidencia. El patrón sugiere protocolos de comunicación de inteligencia activa. Se recomienda una revisión de seguridad inmediata antes de las modificaciones del sistema. Kevin era astuto. Había detectado las migas de pan digitales que dejaban las comunicaciones de tungsteno, tráfico del puerto 443 con tamaños de paquete inusuales, encabezados cifrados que no coincidían con el tráfico web estándar y patrones de tiempo que sugerían fuentes humanas en lugar de automatizadas. Vi la actualización del estado del ticket 15 minutos después, cerrado por Javier Valdés. Resolución: ignorar artefactos heredados. Proceder con la migración programada. Deja de perseguir fantasmas, Kevin. Javier no solo estaba ignorando las señales de advertencia, las estaba suprimiendo activamente para proteger su cronograma. Estaba eligiendo su ego por encima de la seguridad nacional, su ascenso por encima de los activos de inteligencia mexicanos. Mi teléfono seguro vibró. Mensaje de texto de un número que oficialmente no existía, estado del activo, crítico. Actividad del Servicio Federal de Seguridad de Rusia confirmada. Requiere apoyo de extracción inmediato. Era Ernesto Durán, el subjefe de la estación. Tungsteno todavía estaba vivo, pero por poco. Y mañana por la mañana, Javier iba a pintar su firma digital en neón para cada oficial de inteligencia ruso que monitoreara las comunicaciones mexicanas. Respondí, entendido. Iniciando protocolo de contingencia. Era hora de ver si 20 años de experiencia podían vencer a 3 semanas de arrogancia. Viernes por la mañana, 8:55. No estaba en el edificio, pero podía imaginar la escena perfectamente. Javier estaría de pie al frente del piso de operaciones, probablemente sosteniendo su taza de café Disrumpe Todo. Los analistas junior estarían en sus puestos, esperando la señal para fusionar las bases de datos. Las grandes pantallas mostrarían la topología de la red, actualmente en verde, a punto de volverse del tono azul optimizado favorito de Javier. Estaba sentado en mi coche en el garaje subterráneo, con la computadora portátil conectada a una antena de alta ganancia. Había aparcado a 3 plazas del ascensor, lo suficientemente cerca para penetrar su red wifi de invitados pero lo suficientemente lejos para evitar las cámaras de seguridad. El garaje tenía pilares de hormigón que dispersarían cualquier detección de radiofrecuencia si la seguridad del edificio estaba realizando barridos. Mi teléfono vibró. Ernesto Durán de nuevo, activo moviéndose al punto de extracción. La ventana se cierra a las 9:30 hora de Moscú. Eso son las 2:30 nuestra hora. Si el sistema colapsa según lo programado, podemos enmascarar su transmisión final como ruido de red. Respondí, recibido. Iniciando en 60 segundos. 9 de la mañana. Proceso iniciado. En mi pantalla, el monitor de tráfico de red se disparó. Javier había apretado el gatillo. Los cortafuegos cayeron. Las bases de datos dispares, registros de recursos humanos, nóminas, información de contratistas y protocolos de enrutamiento de inteligencia altamente clasificados comenzaron a fusionarse en su visión de transparencia corporativa. Durante exactamente 2,7 segundos, funcionó perfectamente. Pude ver los gráficos de flujo de datos en tiempo real mientras los protocolos de eficiencia de Javier eliminaban años de barreras de seguridad cuidadosamente construidas. Luego, la operación Jaque Mate detonó. El código de denegación de servicio que había inyectado a través del Wi-Fi de invitados inundó los enrutadores de la red con 847 millones de solicitudes de sistema de nombres de dominio por segundo, cada una dirigida a los protocolos de enlace entre las bases de datos fusionadas. El ataque fue quirúrgico, solo afectó las vías que Javier acababa de abrir, dejando intactas las operaciones comerciales normales. En mi pantalla, el gráfico de tráfico no solo se disparó, se desplomó por completo. Dentro del edificio, todas las pantallas se congelarían, las alarmas sonarían y los ventiladores de la sala de servidores girarían a revoluciones por minuto máximas, sonando como motores a reacción. Los sistemas de energía de emergencia se activarían, pensando que el edificio estaba bajo un ciberataque. Vi cómo la señal del Wi-Fi de invitados parpadeaba y se apagaba.
Todas las comunicaciones externas del edificio se cortaron. Pero en esos 2,7 segundos antes del colapso, un solo paquete de datos había escapado. Un paquete que contenía la firma de comunicación enmascarada de tungsteno, transmitida en texto plano parcial por primera vez en 11 años. Mi teléfono seguro vibró de inmediato. Mensaje de Ernesto, fuga detectada. Las estaciones de inteligencia de señales rusas acaban de activarse. Han captado algo. Sentí el peso de lo que acababa de suceder. Javier había sido demasiado rápido, o mi código había sido una fracción demasiado lento. Pero tal vez 2,7 segundos no era tiempo suficiente para que los rusos triangularan la fuente. Tal vez tungsteno todavía tenía una oportunidad. Conduje hasta un restaurante en las lomas. Desde allí, podía ver el caos que se desarrollaba en tecnologías de seguridad Atlas. La gente se reunía en el vestíbulo, la confusión se extendía como la pólvora. Llegaban vehículos de emergencia, camiones de bomberos, pensando que las alarmas significaban un incendio real. Siguieron 2 patrullas, respondiendo a informes de un posible ciberataque. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de antiguos colegas. Jimena Torres de Contabilidad, Braulio, todo está caído. Javier está teniendo un colapso total. La seguridad está cerrando el edificio. Kevin Ramírez de Sistemas, los registros están completamente corruptos, pero tomé capturas de pantalla antes del colapso. Había direcciones de protocolo de Internet rusas sondeando nuestros servidores justo cuando comenzó la fusión. ¿Qué estábamos procesando exactamente? Kevin era astuto. Estaba atando cabos. Y si él lo estaba descubriendo, la Fiscalía General de la República también lo haría cuando comenzaran su investigación. A las 10:30 de la mañana, llegó la primera consecuencia real. Ángela Vega, la asesora legal general de Atlas, llegó en un Lincoln negro. Entró al edificio como un ángel vengador en Armani. 30 minutos después, los sistemas de seguridad automatizados en 3 oficinas de contratación de la Sedena detectaron la brecha de datos e inmediatamente suspendieron todos los contratos activos con tecnologías de seguridad Atlas. 850 millones de pesos en ingresos, desaparecidos en el tiempo que se tarda en enviar un correo electrónico. El proyecto de eficiencia de Javier acababa de costarle a la empresa su principal fuente de ingresos en menos de 2 horas. A las 11:45 de la mañana, sonó mi teléfono seguro. Era Ernesto. Activo asegurado, dijo sin preámbulos. Extracción exitosa. Llegó a la estación de Helsinki con los archivos de inteligencia de respaldo intactos. Solté un aliento que no me di cuenta de que había estado conteniendo. ¿Y la fuga? La contrainteligencia rusa todavía está persiguiendo sombras. Detectaron la firma, pero el colapso del sistema creó suficiente ruido digital para enmascarar la ubicación de la fuente. Saben que hay un topo en algún lugar de su ministerio, pero no saben quién. ¿Y la empresa? Nos hacemos cargo. El director vuela desde la sede con un equipo forense. Necesitamos que testifiques sobre lo que pasó. Tienes que volver a ese edificio y señalar al culpable. Me arrestarán por sabotaje corporativo. No, no lo harán. Porque entrarás con agentes federales. A las 2 de la tarde, Javier salió del edificio pareciendo un hombre que había envejecido 10 años en 6 horas. Hoy no llevaba traje, solo vaqueros y un polo de la empresa. Llevaba una caja de cartón con objetos personales. La seguridad lo escoltaba hasta su coche. Observé desde el otro lado de la calle cómo cargaba la caja en su Tesla y se alejaba. No tenía idea de que su carrera en la contratación de defensa había terminado. La revocación de su autorización de seguridad sería permanente. La investigación federal lo seguiría a donde quiera que fuera. Pero eso no era suficiente. Javier había comprometido una operación de inteligencia humana y puesto en peligro a un activo mexicano. En mi mundo, eso requería más que solo ser despedido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ernesto, lunes por la mañana, 6. 2 camionetas negras, garaje ejecutivo. Trae tus notas para el testimonio. Respondí, recibido. Hora de terminar esto. Javier pensó que había disrumpido la vieja forma de hacer negocios. No tenía idea de que la vieja forma de hacer negocios estaba a punto de disrumpirlo a él.
El domingo por la noche, me senté en mi apartamento de la Colonia del Valle, preparando mi testimonio para la Comisión de Inteligencia del Senado de la República. 20 años de experiencia me habían enseñado que la paciencia vence a la velocidad, la preparación vence a la innovación y la competencia siempre vence a la arrogancia. Javier estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil. Lunes por la mañana, 6. Dos Chevy Suburbans negras entraron en el garaje de estacionamiento ejecutivo de Atlas con la gracia depredadora de tiburones entrando en un arrecife. No se detuvieron en el puesto de control de seguridad. La barrera se levantó automáticamente, anulada por códigos federales que la mayoría de la gente no sabía que existían. Me senté en la parte trasera del segundo vehículo, vistiendo mi mejor traje azul marino en lugar de mis habituales caquis y polo. A mi lado estaba Ernesto Durán, que parecía un profesor de geografía de secundaria que podía desmantelar una célula terrorista con un clip y una guía telefónica. ¿Listo para esto?, preguntó Ernesto mientras aparcábamos en las plazas marcadas como director ejecutivo y director de operaciones. He estado listo desde el jueves, dije. Caminamos por el vestíbulo con otros 4 agentes, sus credenciales colgando de cadenas en el cuello como insignias de autoridad. El guardia de seguridad nocturno vio las identificaciones del Centro Nacional de Inteligencia y de repente encontró su pantalla de computadora extremadamente interesante. Tomamos el ascensor directamente a la sala de conferencias ejecutiva. Sergio Parra, el director ejecutivo, ya estaba allí, pareciendo un hombre que había envejecido una década durante el fin de semana. Javier también estaba allí, flanqueado por 2 abogados caros con trajes de miles de pesos, con aspecto de haber sido atropellado por un tren de mercancías. ¿Quién diablos son ustedes?, exigió Javier cuando entramos. No pueden simplemente irrumpir en una instalación privada. Esto es acoso corporativo. Era una instalación privada, dijo Ernesto con calma, caminando hacia la cabecera de la mesa de caoba. Dejó caer una gruesa carpeta de manila que golpeó la superficie como un disparo. Ahora es la escena de un crimen federal. Escena de un crimen, chilló Parra. Centro Nacional de Inteligencia, anunció Ernesto, mostrando sus credenciales. Y su director de operaciones acaba de quemar a nuestro activo de inteligencia más valioso en el hemisferio oriental. El rostro de Javier se puso blanco. ¿Centro Nacional de Inteligencia? Estás bromeando. Esta es una empresa de procesamiento de datos. Manejamos la nómina de contratistas del gobierno. Esa es su historia de tapadera, dije, dando un paso adelante. Javier me miró como si fuera un fantasma. Me despediste. Braulio Herrera es un enlace de inteligencia de nivel 15, continuó Ernesto. Estaba infiltrado aquí bajo una cobertura profunda para gestionar un flujo de datos compartimentado que contenía comunicaciones de un activo de inteligencia humana dentro de territorio extranjero hostil. Estaba optimizando la eficiencia del flujo de trabajo, tartamudeó Javier. Su optimización transmitió la firma digital de un operativo infiltrado a la inteligencia de señales rusa, interrumpió Ernesto. Exactamente a las 9:03 de la mañana del viernes, su fusión de bases de datos envió un encabezado de paquete no cifrado que contenía sus protocolos de comunicación. A las 11 de la mañana, hora de Moscú, las unidades de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad de Rusia estaban realizando barridos activos en el Ministerio de Defensa ruso. Javier miró de Ernesto a mí y a sus abogados, que garabateaban notas frenéticamente. No me lo dijo, susurró Javier. Solo habló de protocolos de cumplimiento y sistemas heredados. Te dije que era peligroso, dije, mi voz firme como el acero. Te dije que violaba los estatutos federales de seguridad. Te dije que había vidas de personas en riesgo. Me dijiste que era un peso muerto que frenaba el progreso. Ernesto abrió la carpeta y extendió documentos impresos. Necesitamos acceso a todo. Cada servidor, cada disco duro, cada correo electrónico. Específicamente, necesitamos registros de auditoría de las anulaciones administrativas y los desvíos de seguridad del señor Valdés. Por supuesto, dijo Parra rápidamente. Lo que necesiten. Cooperación total. Ernesto se volvió hacia Javier. No saldrás de este edificio. Agentes federales están ejecutando órdenes de registro en su residencia y su vehículo mientras hablamos. ¿Órdenes de registro? La voz de Javier se quebró. ¿Por qué cargos? Violaciones de la ley de espionaje.
Negligencia grave en el manejo de información clasificada. Puesta en peligro imprudente de activos de inteligencia. Ernesto se inclinó hacia adelante. Usted quería disrumpir la vieja forma de hacer negocios, señor Valdés. Felicidades. Acaba de disrumpir la seguridad nacional mexicana. Las siguientes 72 horas fueron una disección forense de todo lo que Javier había tocado desde que llegó a Atlas. Especialistas técnicos del Centro Nacional de Inteligencia, gente que hacía que el título de informática de Javier del Tecnológico de Monterrey pareciera un certificado de un colegio comunitario, destrozaron la arquitectura de la red pieza por pieza. Me senté en la antigua oficina de Javier, una ironía que no se me escapó, guiando a los expertos federales a través de la evaluación de daños. Aquí, señalé una sección de código que se mostraba en el monitor de la pared. Aquí es donde omitió los protocolos de verificación de certificados de la capa de Sakit Seguros. Desactivó manualmente la autenticación de cifrado para reducir la latencia del enlace en 0,3 segundos. La técnica principal, una mujer que había escrito estándares de cifrado para el CNI, negó con la cabeza incrédula. Desactivó la autenticación de la capa de Sakit Seguros en un relé de inteligencia de alto secreto para ahorrar 0,03 de segundo. Estaba optimizando la eficiencia, dije. Al final del pasillo, Javier estaba siendo sometido a lo que el CNI llamaba cortésmente interrogatorio cooperativo, pero que parecía sospechosamente una interrogación. A través de las paredes de la sala de conferencias, a veces podía oír su voz, subiendo en tonos desesperados mientras intentaba justificar un error que acabaría con su carrera. No sabía que era trabajo de inteligencia real, gritó en un momento. Nadie me dijo que estábamos manejando comunicaciones clasificadas reales. Pero los registros del servidor contaban una historia diferente. Cada advertencia que Kevin había presentado, cada alerta de seguridad que el sistema había generado, cada violación de protocolo que Javier había autorizado, todo estaba documentado con marcas de tiempo que demostraban una negligencia deliberada en lugar de un error inocente. El jueves por la tarde, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Comisión de Inteligencia del Senado de la República, dijo Ernesto. Sesión cerrada, entorno de instalación de información sensible compartimentada. Quieren escuchar al gestor que evitó un desastre de inteligencia completo. La audiencia se celebró en una sala sin ventanas bajo el Senado de la República, donde los teléfonos móviles iban a morir y los secretos a ser juzgados. Me senté solo en la mesa de los testigos, frente a 15 senadores que parecían cansados, enojados y profundamente preocupados por la seguridad nacional. Detrás de mí, Parra y Javier se sentaron con sus equipos legales. Javier parecía haber perdido 10 kilos en una semana. El senador Ricardo Reyes, presidente de la comisión, se ajustó las gafas de lectura. Señor Herrera, ¿cuánto tiempo sirvió como enlace del Centro Nacional de Inteligencia? 8 años en esta asignación, senador. Antes de eso, 15 años en la inteligencia naval. ¿Y en ese tiempo, experimentó alguna brecha de seguridad de esta magnitud? Nunca, señor. No hasta la iniciativa de eficiencia del señor Valdés. Reyes hojeó unos documentos. El informe forense indica que usted en realidad evitó un desastre de inteligencia mucho mayor. Su ataque de denegación de servicio detuvo la fuga de datos después de solo 2,7 segundos en lugar de potencialmente horas. Eso es correcto, senador. Si el sistema no hubiera colapsado cuando lo hizo, todo el historial operativo de nuestro activo se habría transmitido en texto plano. Señor Herrera, continuó Reyes, en su evaluación profesional, era evitable esta brecha de seguridad. Me giré para mirar directamente a Javier. Estaba mirando sus manos, ya no era el disruptor seguro de sí mismo que había entrado en mi vida hacía 3 semanas. No solo era evitable, senador. Estaba predicha. Le advertí a través de los canales adecuados. Documenté los riesgos por escrito. Le expliqué las violaciones legales. Él eligió interpretar los protocolos de seguridad como obstáculos para su avance personal. Reyes se quitó las gafas. La comisión concluye que las acciones del señor Valdés constituyeron una negligencia grave que resultó en el compromiso de activos vitales de seguridad nacional. La audiencia duró 6 horas. Al final, la autorización de seguridad de Javier fue revocada permanentemente, su carrera en la contratación gubernamental había terminado y tenía cargos penales pendientes. Al salir del edificio del Senado, Javier hizo un último intento de conversación.
Braulio, dijo en voz baja. Realmente no lo sabía. Tienes que creerme. Me detuve y lo miré realmente, lo miré por última vez. El problema no era que no lo supieras, Javier. El problema era que no te importaba saberlo. Pensaste que el trabajo de inteligencia era solo datos en una pantalla. Olvidaste que los datos representan a personas reales que arriesgan sus vidas por este país. 6 meses después, recibí mi ascenso a subdirector de operaciones técnicas en la sede del Centro Nacional de Inteligencia. Mi oficina no tiene ventanas, que es exactamente como lo prefiero. El café es mucho mejor que el que servían en Atlas. ¿Javier? Lo último que supe es que trabajaba en una startup en Guadalajara, lejos de cualquier cosa que requiriera autorizaciones de seguridad. Su perfil de LinkedIn dice que está explorando oportunidades en la disrupción innovadora. Algunas personas nunca aprenden. Pero ese ya no es mi problema. La experiencia vence al entusiasmo. La paciencia vence a la velocidad. La competencia vence a la arrogancia. Y a veces, el tipo tranquilo con pantalones caquis que sabe dónde están enterrados todos los secretos es exactamente la persona que necesitas cuando todo se desmorona. Todavía guardo esos secretos. Es lo que hago. Y soy muy bueno en ello.